Pocos entienden que el éxito verdadero no empieza con lo que haces, sino con lo que crees. Estas son enseñanzas inspiradas en Brian Tracy, un hombre que descubrió que la disciplina y la mente no bastan si el alma está vacía. Muchas personas creen que para alcanzar el éxito basta con tener una rutina sólida, una agenda impecable y la mente bajo control. Se levantan temprano, planifican cada paso, conquistan metas, pero al caer la noche sienten un hueco que ni el triunfo llena. Porque puedes dominar tus hábitos y aún así perder el rumbo. Puedes conquistar montañas y aún así sentirte perdido en el valle del alma. El verdadero orden dice, la sabiduría no empieza cuando todo afuera está en su sitio, sino cuando adentro todo se alinea con lo eterno. Cuando entiendes que el éxito no es una meta, es una consecuencia de poner a Dios primero. Cuando Dios es el centro, la mente encuentra dirección, la voluntad encuentra descanso y el corazón recupera su propósito. Entonces las personas dejan de correr para empezar a avanzar, dejan de buscar poder para empezar a tener paz, y en ese equilibrio se revela el secreto. El éxito más alto es la paz interior. Las personas modernas se ahogan en su propio afán de control. Piensan que cuanto más dominen, más libres serán. Pero el control sin propósito es solo una prisión elegante. Hay quienes planifican cada minuto, pero no saben qué los mueve. Y cuando la vida cambia los planes, se derrumban. Porque su confianza estaba puesta en su estrategia, no en su fe. El vacío no aparece cuando fallas, aparece cuando logras y aún así no sientes plenitud. Porque la disciplina sin dirección divina se vuelve rutina vacía. El trabajo sin propósito eterno se vuelve agotamiento disfrazado. Poner a Dios primero no es debilidad, es sabiduría. No es pasividad, es claridad. Significa entender que tu fuerza no está solo en tus manos, sino en tu conexión con la fuente. Cuando alineas tu vida a Dios, tus decisiones se limpian, tu mente se aclara y tu energía se multiplica. Porque el orden espiritual no elimina tus esfuerzos, los potencia. El que pone a Dios primero no trabaja menos, trabaja mejor. No corre más rápido, camina con dirección. No busca reconocimiento, busca propósito, y esa diferencia lo cambia todo. Todo edificio necesita un cimiento, y la vida no es distinta. Muchos construyen sobre arena, fama, dinero, poder, validación. Pero cuando llegan las tormentas, todo se cae. Solo el que construye sobre roca, sobre una fe sólida, permanece firme cuando sopla el viento. El propósito es esa roca invisible que sostiene tu mente cuando el mundo se tambalea. No se trata de religiosidad vacía, se trata de alineación interior. Cuando el alma está alineada con su Creador, todo lo demás encuentra su lugar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque desaparece el caos interno. Y ahí descubres que la paz no viene de tenerlo todo bajo control, sino de saber quién tiene el control. Que el éxito no es conquistar, sino obedecer. Que la grandeza no es fama, es fidelidad. El enemigo más silencioso del propósito no es el fracaso, es el ego. El ego te hace creer que todo depende de ti. Te empuja a demostrar, a controlar, a sobresalir. Y cuando caes, te susurra que vales menos. Las personas que viven guiadas por el ego caminan con ansiedad, porque su valor depende del aplauso, su identidad de la aprobación, su paz de los resultados. Y nada de eso es estable. Pero el que pone a Dios primero, rinde el ego y gana poder. Porque cuando dejas de ser el centro, te conviertes en canal. Canal de propósito, canal de bendición, canal de impacto. Fe no es esperar sin moverte. Es moverte confiando. Es caminar sin ver todo el mapa, pero sabiendo quién lo dibujó. Las personas que ponen a Dios primero ya no necesitan garantías para avanzar. Su garantía es la presencia divina que lo guía en cada paso. Cuando el mundo grita, actúa rápido. La fe susurra, espera el momento correcto. Y esa voz interior se convierte en brújula. Porque la fe no siempre te lleva por caminos fáciles, pero siempre te lleva al destino correcto.
Las personas grandes no fueron los que entendieron todo, sino los que confiaron incluso cuando no entendían nada. Y esa confianza se construye día a día, en lo pequeño, en lo invisible, en lo que nadie ve. Hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. Puedes tener éxito y aún así sentirte perdido. Puedes alcanzar metas, controlar tu agenda, cumplir cada objetivo. Y al final del día, mirar al techo con un nudo en el alma, preguntándote por qué, si lo tienes todo, no sientes paz. Muchas personas han aprendido a dirigir empresas, pero no a dirigir su corazón. Han dominado estrategias, pero no emociones. Han conquistado números, pero no su propósito. Y por eso viven corriendo sin dirección, logrando sin disfrutar, acumulando sin sentido. Porque el éxito no siempre es señal de alineación. A veces el éxito solo revela qué tan lejos llegaste sin propósito. Y cuando llegas alto sin raíz espiritual, el viento del ego te derriba con facilidad. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de mentes brillantes que perdieron su paz, de líderes admirados que no pueden dormir, de triunfadores que viven con miedo a caer. ¿De qué sirve alcanzar la cima si tu alma se desmorona por dentro? ¿De qué sirve tener control sobre tu tiempo si has perdido la dirección de tu espíritu? La vida te enseña que el orden exterior sin orden interior es una ilusión. Puedes organizar tu agenda, pero si tu corazón está desordenado, el caos regresará disfrazado de éxito. Puedes controlar tus hábitos, pero si tu alma no tiene propósito, el cansancio te consumirá en silencio. Porque el alma no se alimenta de logros, se alimenta de sentido. Y el sentido solo se encuentra cuando Dios está en el centro. Hay quienes piensan que poner a Dios primero es debilidad, pero es todo lo contrario. Porque cuando pones a Dios primero, no estás abandonando el control, estás entregándolo a la sabiduría que nunca falla. No estás renunciando a tu poder, estás conectándote con la fuente del poder real. No estás cediendo terreno, estás afirmando tus pasos sobre roca firme. El mundo te dice, confía solo en ti. Pero ¿qué pasa cuando tú fallas? ¿Qué pasa cuando tus planes se rompen? ¿Qué pasa cuando haces todo bien y aún así no funciona? Ahí es donde el que confía solo en sí mismo colapsa. Pero el que pone a Dios primero encuentra dirección en medio del caos. Encuentra calma cuando todos se desesperan. Encuentra sentido cuando los demás solo ven pérdida. Porque cuando caminas con Dios, entiendes algo profundo. No todo éxito es bendición, y no todo fracaso es castigo. A veces el fracaso te salva de lo que habría destruido tu alma. A veces la demora es protección. A veces la espera es entrenamiento. Y el que vive sin fe no entiende eso, porque solo mide su vida en resultados, no en propósito. El alma vacía siempre pedirá más. Más dinero, más reconocimiento, más validación. Pero el alma alineada con Dios descansa. No porque no tenga sueños, sino porque sabe que cada paso tiene un propósito eterno. No porque no trabaje duro, sino porque trabaja con paz. Y esa paz no se compra, se construye. Se construye en la intimidad, en la oración, en esos momentos donde dices, Dios, ordena mi vida desde adentro. Pon mis pensamientos en su lugar. Hazme recordar quién soy y por qué estoy aquí. Porque si el alma no se ordena, todo lo que construyas afuera se derrumba tarde o temprano. Y no hay peor ruina que las personas que lo tuvieron todo, pero perdieron la conexión con su fuente. Muchos creen que el éxito es cuestión de técnicas, pero no se trata solo de saber cómo lograrlo, sino de saber por qué y para quién lo haces. Porque cuando tu propósito no tiene raíz divina, el vacío te alcanza, aunque el mundo te aplauda. Y cuando pones a Dios primero, hasta el trabajo más pequeño tiene sentido. Porque sabes que lo haces como un acto de servicio, no de ego. El éxito real no es subir más alto. El éxito real es subir con propósito. Es mirar hacia arriba sin perder de vista el cielo. Es avanzar sin olvidar quién te sostiene. Es crecer sin desconectarte de lo eterno. Y esa es la lección que transforma. El orden no empieza en el calendario, empieza en el corazón.
El cambio no sucede cuando te esfuerzas más, sucede cuando te alineas más. Porque cuando pones a Dios primero, ya no vives para impresionar, vives para impactar. Ya no buscas controlar todo, aprendes a confiar en todo lo que no ves. Y ahí, justo ahí, nace una fuerza que el mundo no puede romper, la fuerza del propósito divino. Hay un tipo de fuerza que el mundo no entiende. Una fuerza que no grita, que no impone, que no presume, pero que no se rompe. Esa fuerza nace cuando pones a Dios primero. Cuando entiendes que tu poder no proviene de cuánto puedes controlar, sino de cuánto puedes confiar. Porque el mundo te enseña a depender de tu esfuerzo, a medir tu valor por tu rendimiento, a buscar aprobación por tus resultados. Pero hay algo que el mundo olvida. La fuerza que depende del ego se agota. La que depende de Dios se renueva cada día. Hay personas que parecen fuertes por fuera, pero están desgastadas por dentro. Y hay otras que el mundo subestima, pero que tienen una paz que no se explica, una serenidad que sostiene incluso en medio del caos. Esa es la diferencia entre vivir en tu poder y vivir en el poder de Dios. Poner a Dios primero no significa dejar de actuar. Significa actuar con dirección. No significa rendirte, significa moverte con propósito. No significa debilidad, significa sabiduría. Porque cuando tú estás primero, todo depende de tu control, y el control es frágil. Pero cuando Dios está primero, todo descansa en su orden, y su orden no falla. Muchos dicen, yo tengo fe. Pero tener fe no es solo creer que Dios existe. Es vivir como si su palabra fuera más real que tus circunstancias. Es confiar incluso cuando todo parece contrario. Es caminar con pasos firmes aunque no veas el camino completo. Esa es la fe que cambia vidas. Esa es la fe que transforma corazones. Esa es la fe que levanta imperios interiores donde antes había ruinas. Cuando pones a Dios primero, tu mente deja de ser esclava del miedo. Tu corazón se libera de la ansiedad y tu espíritu se conecta con la fuente de todo entendimiento. Ya no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener dirección. Y esa dirección nace del silencio, de la oración, de esos momentos donde el alma deja de exigir y empieza a escuchar. Dios no siempre responde con ruido. A veces responde con calma, con esa paz que llega sin explicación, con esa claridad que aparece cuando dejas de luchar por tener el control. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera fuerza. Porque el que se rinde ante Dios no se debilita, se fortalece desde dentro. El mundo confunde arrogancia con seguridad, pero la verdadera seguridad viene de la humildad. Porque la humildad te conecta con la sabiduría divina, te permite ver lo que el orgullo oculta. Te enseña a avanzar cuando otros se detienen. Te enseña a callar cuando otros discuten. Te enseña a confiar cuando otros se desesperan. Poner a Dios primero también cambia tus decisiones. Ya no eliges desde el miedo, eliges desde la fe. Ya no te mueves por impulsos, te mueves por convicción. Ya no reaccionas por emociones, actúas por dirección. Y eso te convierte en alguien firme, estable, confiable. Porque tu fundamento no es la emoción, es la roca. La gente notará el cambio. Verán que no reaccionas como antes, que no corres detrás de todo, que ya no te defines por tus logros. Y te preguntarán qué cambió. Y tú sabrás que no fue suerte, no fue casualidad, fue alineación. Porque cuando Dios está primero, todo lo demás se acomoda. Tus prioridades se ordenan, tu energía se enfoca, tu mente se aclara. Tus pasos se vuelven seguros, aunque el terreno siga siendo incierto. Porque ya no caminas a ciegas, camina contigo quien ve más lejos que tú. Y hay algo poderoso en eso, porque cuando pones a Dios primero, hasta los problemas se convierten en entrenamiento. Ya no los ves como enemigos, los ves como oportunidades para crecer, para aprender, para confiar más. Y cada dificultad se convierte en evidencia de que Él sigue trabajando en ti. No hay liderazgo más fuerte que el de quien se somete a Dios.
No hay mente más clara que la que escucha antes de actuar. No hay fuerza más grande que la del alma que aprendió a descansar. Porque el descanso en Dios no es inactividad, es movimiento con propósito, es avanzar sin ansiedad, es hacer sin miedo, es esperar sin desesperarse. Ahí nace la fuerza que no se apaga, la que no necesita aplausos, la que no busca demostrar, la que sostiene tu propósito en silencio, mientras Dios abre las puertas correctas y cierra las equivocadas. Poner a Dios primero no es un acto religioso, es un acto estratégico. Es decirle a la vida, yo no camino por vista, camino por fe. Y cuando tomas esa decisión, el universo entero se reordena a tu favor. Las puertas correctas se abren, las equivocadas se cierran. Y lo que antes parecía imposible, se vuelve parte natural de tu camino. Porque cuando el alma se alinea, la vida fluye. Cuando el corazón se rinde, el propósito se activa. Y cuando Dios es el centro, tú te conviertes en canal de su poder, no en obstáculo. Por eso, no temas rendir el control. Teme vivir sin dirección. Porque todo lo que se construye sin Él, tarde o temprano se derrumba. Pero todo lo que se levanta con Él, permanece para siempre. El ego, esa voz interna que te dice que puedes solo, que no necesitas a nadie, que todo lo que tienes es por mérito propio. El ego te hace creer que ser fuerte es no pedir ayuda, que ser sabio es no escuchar, que tener éxito es dominarlo todo. Pero el ego no construye, el ego desgasta, el ego te separa de la verdad. El ego te hace subir rápido, pero te deja vacío en la cima, porque el ego quiere aplausos, y los aplausos son efímeros. El ego quiere reconocimiento, y el reconocimiento se apaga. El ego busca ser el centro, y cuando el ego está en el centro, Dios no tiene espacio. Por eso muchas personas triunfan y se pierden, porque llegan arriba, pero solos. Porque construyeron sin fundamento, levantaron torres sin raíz, vivieron como si fueran el origen, olvidando que solo son canales. Pero cuando pones a Dios primero, el ego pierde poder. Porque ya no necesitas demostrar nada, ya no compites por aprobación, ya no vives buscando validación. Tu identidad ya no depende de resultados, sino de propósito. Y el propósito no se mide con cifras, se mide con obediencia. Dios no necesita perfección, necesita disposición. Y esa disposición solo llega cuando el ego se calla. Cuando tu voz interior deja de gritar, yo puedo solo, y empieza a susurrar, Dios, te necesito. Porque la verdadera sabiduría no está en saberlo todo, sino en reconocer que no sabes nada sin Él. La humildad no te hace débil, te hace sabio, te hace moldeable, enseñable, confiable. Porque quien es humilde aprende, y quien aprende crece, y quien crece se convierte en instrumento. El ego destruye relaciones, la humildad las restaura. El ego cierra puertas, la humildad las abre. El ego busca ser servido, la humildad busca servir. Y el que sirve, lidera. Porque el liderazgo más poderoso no impone, inspira. Dios no eleva a los perfectos, eleva a los que se rinden. Y rendirse no es perder, es ganar dirección. Es reconocer que tu mapa tiene límites, pero su visión no. Es aceptar que a veces no ver el camino es parte del plan, porque te obliga a confiar. El ego te dice, corre. Dios te dice, espera. El ego te empuja a forzar puertas, Dios te enseña a tocar con paciencia. El ego busca reconocimiento, Dios busca transformación. Y cuando aprendes a escuchar esa diferencia, tu vida cambia. Hay puertas que el ego abre por fuerza, pero que la fe mantiene abiertas por propósito. Porque cuando caminas con Dios, no necesitas empujar, solo necesitas obedecer. Y esa obediencia que el mundo llama debilidad, es la base de toda fortaleza espiritual. Muchos hombres pierden todo por no saber ceder, por no saber detenerse, por no aceptar corrección, por no admitir que estaban equivocados. Pero el sabio se detiene, escucha, se ajusta y sigue con más fuerza,
porque entiende que la corrección no lo humilla, lo mejora. Dios no busca egos inflados, busca corazones dispuestos. Y cuando encuentra uno, lo usa, lo toma, lo pule, lo expande y lo convierte en testimonio viviente de su poder. La humildad es el lenguaje de los que conocen el cielo. Porque el que sabe de dónde viene su fuerza, nunca presume, solo agradece, solo sirve, solo ama. Y en ese punto, el alma encuentra libertad, porque el ego te encadena a la apariencia, pero la humildad te conecta con la esencia. El ego te ata a la comparación, pero la humildad te libera para avanzar. El ego te hace vivir cansado. La humildad te hace vivir en paz. Poner a Dios primero es un acto de humildad constante. Es reconocer que sin su guía, hasta tu éxito puede volverse tu ruina. Es aceptar que no hay victoria más grande que dominarte a ti mismo. Porque el enemigo más difícil no está afuera, está dentro. En tu orgullo, en tu prisa, en tu necesidad de tener razón. Cuando logras callar esa voz, cuando logras bajar la cabeza y decir, Señor, dirige tú. Ahí empieza la verdadera sabiduría. Ahí el alma deja de correr. Ahí la mente se alinea. Ahí la paz se instala. Y el mundo puede seguir gritando, pero tú caminas con calma porque ya no necesitas ganar, solo obedecer. El hombre que se vacía de sí mismo, se llena de poder real. Y ese poder no viene de dominar, viene de servir. No viene de hablar más fuerte, viene de escuchar más profundo. No viene de demostrar fuerza, viene de permanecer firme. Porque cuando Dios ocupa el trono del corazón, el ego ya no gobierna, solo obedece. Y cuando eso sucede, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que construyas, se vuelve más sólido, más sabio, más eterno. Cuando pones a Dios primero, hasta la forma en la que miras a los demás cambia. Ya no ves a las personas como herramientas, ni como amenazas, ni como adornos en tu historia. Las ves como propósitos vivos, como reflejos de algo sagrado. Cada encuentro deja de ser casualidad y se convierte en una oportunidad divina. Porque cuando Dios ocupa el centro, tu corazón aprende a amar diferente. Ya no amas desde la carencia, amas desde la abundancia. Ya no buscas recibir, buscas dar. Ya no amas por necesidad, amas por propósito. El amor deja de ser un intercambio y se convierte en una extensión de tu fe. Porque quien ama desde Dios ya no usa las palabras para manipular, usa su presencia para sanar. Y eso se nota. Se nota en la paciencia, en la forma de escuchar, en la manera en la que respondes cuando podrías reaccionar con orgullo. Cuando Dios está primero, ya no necesitas ganar cada discusión. El silencio se vuelve tu defensa, la paz, tu argumento, y la verdad, tu fuerza. Porque entendiste que no se trata de tener razón, se trata de tener corazón. En un mundo que confunde dureza con poder, ser compasivo es un acto de rebeldía espiritual. Y amar con propósito es un testimonio de fe. Pero también hay algo más profundo. Cuando pones a Dios primero, Él te enseña a perdonar, a soltar lo que te hirió, a liberar lo que no puedes cambiar, a entender que el perdón no es justificar, es liberarte. Porque no puedes avanzar con cadenas en el alma. Y el que vive con resentimiento, vive prisionero del pasado. Pero el que perdona, vive en libertad. Y esa libertad no viene del olvido, viene de la presencia. La presencia de Dios sanando cada herida que el tiempo no pudo curar. Poner a Dios primero también cambia la manera en la que entiendes el tiempo. Ya no vives con prisa, vives con propósito. Ya no corres detrás del reloj, caminar se vuelve tu ritmo. Porque el que corre por miedo a perder el momento, no entiende que el que está alineado con Dios nunca llega tarde. El tiempo de Dios no es demora, es perfección. Y cuando aprendes eso, tu ansiedad se transforma en calma. Tu desesperación se convierte en confianza. Empiezas a ver cada temporada como una enseñanza, cada espera como una preparación, cada puerta cerrada como una protección. Porque entiendes que Dios no te quita oportunidades,
te aparta de distracciones. Y cuando eso se graba en tu corazón, vives con serenidad. Ya no temes al reloj, porque sabes que lo eterno no se mide en minutos. El alma que pone a Dios primero ya no busca acelerar lo que aún no maduró. Sabe esperar el tiempo correcto, porque aprendió que lo que se fuerza, se rompe, pero lo que se forma con fe, permanece. Poner a Dios primero también redefine quién eres, porque gran parte del dolor humano viene de no saber tu identidad, de buscar validación en los lugares equivocados, de intentar llenarte con lo temporal. Pero cuando conoces a Dios, empiezas a recordar quién eres. Ya no te defines por tu trabajo, ni por tus logros, ni por tus errores. Te defines por tu propósito, por lo que Él dijo que eres, no por lo que el mundo te hizo creer. Y esa identidad espiritual te da una paz que no depende de las circunstancias. Puedes perder un trabajo y seguir teniendo valor. Puedes ser criticado y seguir firme. Puedes estar en silencio y seguir confiando, porque tu esencia no cambia con las estaciones. Sigue anclada en lo eterno. Dios no te mira por lo que hiciste, te mira por lo que puedes llegar a ser. Y cuando ves tu vida con esos ojos, la culpa se disuelve, el miedo se apaga y la vergüenza pierde poder. Ya no te levantas para demostrar, te levantas para cumplir. Ya no trabajas para llenar vacíos, trabajas para honrar tu llamado. Ya no buscas que te vean, buscas que tu vida refleje. Las personas que ponen a Dios primero dejan de compararse porque entienden que su historia es única, que su proceso tiene ritmo propio. Dejan de competir porque ya no ven enemigos, ven propósitos distintos. Y ahí nace una libertad profunda, la de saber que no necesitas ser como nadie, porque fuiste creado para algo que solo tú puedes hacer. Y en ese descubrimiento, todo se reordena. Tus relaciones se vuelven más sanas, tus prioridades más claras, tus pasos más firmes. Porque vivir con identidad es vivir con poder. Y ese poder no domina, guía, no controla, inspira, no busca atención, imparte dirección. Cuando pones a Dios primero, tu vida deja de ser una carrera y se convierte en una misión. Cada palabra pesa, cada acción tiene eco, cada día cuenta. Porque entiendes que no estás pasando por el mundo, estás dejando huella. Una huella eterna, y esa es la identidad del alma que ha despertado. No busca fama, busca fruto. No busca reconocimiento, busca impacto. No busca rapidez, busca profundidad. Porque lo eterno no tiene prisa, solo propósito. Cuando pones a Dios primero, tu historia deja de ser solo tuya. Tu vida se convierte en un canal de impacto, en una carta viva que otros leen cuando te observan. Ya no caminas solo para lograr metas, caminas para dejar huellas eternas. Porque el éxito que se borra con el tiempo no es éxito, es distracción. Pero el propósito que trasciende los años, ese sí es legado. Y el legado no se mide en dinero ni en títulos. Se mide en la marca invisible que dejas en las almas. En cómo tu ejemplo inspira, en cómo tu fe enciende, en cómo tu integridad guía. Muchas personas quieren dejar herencias, pero pocos dejan principios. Y las herencias se gastan, los principios permanecen. Porque cuando enseñas con tu vida, nada se pierde. Tus palabras se apagan, pero tu esencia queda. Tu voz puede callar, pero tu legado sigue hablando. Cuando pones a Dios primero, tu vida se vuelve coherente. Tu hablar, tu actuar y tu pensar se alinean. Ya no eres un eco del mundo, eres una voz con propósito. Y esa coherencia es el testimonio más poderoso que existe. No necesitas predicar con un micrófono, predicas con tu ejemplo, con tu paciencia cuando todos gritan, con tu fidelidad cuando otros se rinden, con tu paz cuando el mundo se cae a pedazos, con tu esperanza cuando los demás se llenan de miedo. Esa es la verdadera predicación, vivir lo que crees. Y cuando vives así, dejas una huella imposible de borrar. Tus hijos no solo recordarán tus logros, recordarán cómo orabas, cómo amabas, cómo perdonabas.
Recordarán que pusiste a Dios primero incluso cuando dolía, que seguiste creyendo cuando no entendías, que elegiste la fe sobre el orgullo, la paz sobre la razón, la obediencia sobre la comodidad, porque el legado más grande no se hereda, se contagia. El mundo no necesita más hombres exitosos, necesita más hombres alineados. Hombres que caminen con propósito, que no teman ser diferentes, que no cambien su integridad por aprobación. Porque el éxito pasa, pero el ejemplo transforma generaciones. Y tú puedes ser ese ejemplo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto a poner a Dios primero, a dejar que tu vida se convierta en una brújula que apunte hacia el cielo, incluso cuando el camino sea oscuro. El legado no empieza cuando mueres. Empieza cuando decides vivir con propósito. Cuando haces de cada día una semilla, de cada palabra una enseñanza, de cada acto una ofrenda. Y llega un punto en el que ya no trabajas solo por resultados, trabajas por sentido, porque entendiste que lo eterno vale más que lo inmediato, y que la paz de estar alineado con Dios no se compara con ningún logro humano. Así que hoy, detente un momento. Respira. Mira tu vida con sinceridad. ¿Quién está en el centro? ¿Tu ego, tu miedo, tu prisa o Dios? Porque ahí está la raíz de todo. Si Él no está primero, todo lo demás estará fuera de lugar. Pero si Él ocupa el centro, hasta lo roto empieza a sanar. Hasta lo que parecía perdido encuentra rumbo. Hasta lo imposible se vuelve posible. Las personas que ponen a Dios primero no viven más fácil, viven más profundo. No caminan sin obstáculos, caminan con propósito. No siempre entienden el camino, pero confían en la dirección. Y cuando llegue el final, cuando mires hacia atrás, no importará cuánto tuviste, sino cuánto entregaste. No cuánto acumulaste, sino cuánto impactaste. No cuánto te aplaudieron, sino cuánto obedeciste. Porque la verdadera victoria no está en llegar más lejos, sino en llegar fiel. El día que entiendes esto, tu alma descansa, tu mente se aquieta, tu propósito se enciende y tu legado comienza a escribirse no con tus manos, sino con tu obediencia. Así que, si hoy este mensaje te tocó, si algo dentro de ti sintió el llamado a volver al orden correcto, haz una sola cosa: pon a Dios primero. En tus decisiones, en tus pensamientos, en tu tiempo, en tus relaciones, en tu propósito. Y verás cómo todo lo demás empiezan a encontrar su lugar. Porque el poder no está en intentarlo más, sino en alinearte mejor. No en correr más rápido, sino en caminar con dirección. No en tener más control, sino en tener más fe. Y cuando lo hagas, lo sabrás. No por lo que cambie afuera, sino por lo que despierta dentro. Una paz que no se explica, una claridad que no se apaga, una fuerza que no se agota. Porque el día que pones a Dios primero, no solo cambia tu historia, cambia tu destino eterno. Detente por un instante. Haz silencio. Y escucha esa voz dentro de ti que quizás hace tiempo no escuchabas. Esa voz que no grita, que no exige, pero que te susurra con amor. Vuelve al orden correcto. No importa cuánto hayas avanzado, ni cuántas veces hayas caído. Si hoy decides poner a Dios primero, todo puede comenzar de nuevo. Porque el poder de Dios no solo restaura lo perdido, resucita lo que parecía muerto. Tu fe, tus sueños, tu propósito, tu fuego interior. Él no busca perfección, busca disposición. Y si estás dispuesto, Él puede hacer en un instante lo que tus fuerzas no lograron en años. Así que deja de correr por lo temporal y comienza a caminar hacia lo eterno. Deja de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Haz una pausa, cierra los ojos y dile desde el alma: Dios, hoy te pongo primero. Hazlo de verdad, hazlo con el corazón, porque esa frase sencilla puede cambiar tu historia para siempre. Y si este mensaje encendió algo en ti, si te recordó quién eres, si te hizo mirar hacia arriba con esperanza, quiero invitarte a hacer algo más.
Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, que te levanten cuando caigas, que te recuerden que no estás solo. Escríbelo en los comentarios. Dios, hoy te pongo primero. Hazlo como declaración, como compromiso, como pacto espiritual con tu propósito, porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo que Dios quiere despertar en ti. Y cuando decides ponerlo en el centro, todo, absolutamente todo, comienza a alinearse. Tu mente se aclara, tu alma se fortalece, tu camino se ilumina. Y desde ese día ya no caminas igual, caminas con dirección, caminas con propósito, caminas con fuego por dentro. Porque el secreto no era hacerlo todo solo, era poner a Dios primero. Y cuando lo haces, no solo cambias tu vida, cambias tu destino eterno. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete y activa la campana, porque cada video es una semilla de fe, una palabra que puede cambiar una vida. Y recuerda siempre, cuando pones a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar.